¿Qué tal? Hoy vamos a hablar de un tema que vemos todos los días en la práctica clínica, las toxinfecciones alimentarias o ETAs. Es un desafío constante y, por supuesto, un tema que sí o sí entra en el ESCENACOM. Así que en esta revisión vamos a ir al grano, con un enfoque súper práctico para el diagnóstico y manejo que necesitamos dominar. Para que nos hagamos una idea del problema, partamos con este número, más de 250. Esa es la cantidad de agentes que pueden causar una enfermedad transmitida por alimentos. Es una locura. Estamos hablando de bacterias, virus, parásitos, toxinas, de todo. Entonces, la pregunta del millón es, con todo este universo de posibilidades, ¿cómo podemos orientar el diagnóstico de forma rápida y eficiente? Bueno, justo de eso se trata esto. Vamos a ver las claves para navegar esta complejidad y centrarnos en lo que de verdad importa en la clínica. Ok, empecemos por el principio, por lo más fundamental, los conceptos básicos. A ver, el término toxinfección alimentaria o ETA en realidad agrupa dos mecanismos distintos. Por un lado está la infección. Aquí nos comemos el microorganismo vivo y este se multiplica dentro de nuestro cuerpo. Y por otro lado está la intoxicación. En este caso, lo que ingerimos es la toxina, el veneno que el germen ya fabricó en el alimento. Esta diferencia es crucial, y quiero que se queden con esto porque va a definir el tiempo de incubación y el cuadro clínico que vamos a ver. Perfecto. Ahora que tenemos la base clara, revisemos los agentes más comunes, esos que tenemos que tener siempre en la cabeza. Empecemos con los que actúan rapidísimo. El Staphylococcus aureus es el clásico, incubación cortísima, de apenas unas horas, y el síntoma estrella son los vómitos explosivos. Piensen al tiro en alimentos manipulados como mayonesas o cremas. Ahora, el Clostridium botulinum es otra cosa. Es una emergencia neurológica. Su toxina no da un cuadro gastrointestinal, sino una parálisis flácida que va de arriba hacia abajo. La sospecha tiene que ser altísima si hay historia de consumo de conservas caseras. Ahora pasamos a las bacterias que invaden. Aquí los tiempos de incubación son más largos. Salmonella es el cuadro típico de diarrea con fiebre. Ojo con Campylobacter jejuni. Puede dar un dolor abdominal pero tan intenso que parece una apendicitis. Y este es un dato clave para el examen. Es el antecedente infeccioso más común del síndrome de Guillain-Barré. Luego tenemos la E. coli productora de toxina Shiga, o STEC, famosa por esa diarrea con sangre pero sin fiebre alta y su complicación más temida, el síndrome urémico hemolítico. Y finalmente, Listeria, que tiene una incubación súper larga y es un peligro sobre todo para embarazadas e inmunosuprimidos porque puede causar meningitis y sepsis. Pasando al mundo viral, el norovirus es el campeón de los brotes en lugares cerrados. Es un cuadro agudo, corto, con vómitos y diarrea súper contagiosos. La hepatitis A ya es diferente, una incubación de semanas que termina con el paciente amarillo, con ictericia. Entre los parásitos, Giardia da una diarrea más crónica, con malabsorción y esteatorrea. Y anisakis, que se asocia al pescado crudo, puede dar un dolor abdominal agudo que nos hace pensar en una cirugía, a veces con una reacción alérgica bien potente. Bien, ya con los agentes en mente, vamos a agrupar todo por síndromes clínicos. Esto nos va a ayudar un montón a la hora de hacer el diagnóstico diferencial en la práctica. Lo primerísimo que hay que preguntar es, ¿cuándo comió lo sospechoso y cuándo empezaron los síntomas? Si la respuesta es menos de 6 horas, de cabeza a pensar en toxinas preformadas. Si pasaron de unas horas a un par de días, el abanico se abre a bacterias y virus. Y si nos dice que fue hace semanas, bueno, ahí hay que pensar en agentes de incubación larga como hepatitis A o listeria. El tiempo es nuestra primera y más poderosa herramienta para empezar a descartar. Después, nos fijamos en qué predomina. ¿Son vómitos de inicio brusco y muy intensos? Sospechemos una intoxicación por toxinas. ¿Es más bien una diarrea acuosa con fiebre? Eso nos orienta más a una infección viral o bacteriana no invasiva. Pero si la diarrea es disentérica, o sea, con sangre, pujo, tenesmo, ahí estamos frente a una invasión de la mucosa del colon, y eso cambia totalmente los posibles agentes y el manejo. Y esto es importantísimo. No todo pasa en el intestino. Hay que estar muy atentos a estas manifestaciones sistémicas que son verdaderas banderas rojas. El SUG después de una E. coli,
El Guillain-Barré post-Campylobacter o la meningitis por listeria son complicaciones gravísimas y preguntas clásicas de examen. Darnos cuenta a tiempo puede cambiarle la vida al paciente. Muy bien, ya sabemos cómo pensar en el diagnóstico. Ahora veamos qué hacer, cómo actuar. El enfoque tiene que ser ordenado. Primero, una buena historia clínica. ¿Qué comió? ¿Cuándo? ¿Dónde? Y súper importante, si hay más gente enferma. Con eso ya tenemos el 80% del diagnóstico presuntivo. Luego, un examen físico centrado en buscar signos de deshidratación y en el abdomen. Y el laboratorio, bueno, el laboratorio no es para todos. Lo guardamos para los casos más graves, los que se prolongan o cuando sospechamos de un agente específico que nos cambie el tratamiento. Y aquí va el mensaje más importante de todos. En serio, para la inmensa mayoría de las toxinfecciones alimentarias, el manejo es de soporte. La rehidratación, ojalá con sales de rehidratación oral, es la base de todo. Con eso prevenimos la complicación más común, que es la deshidratación. Esta es la pregunta que siempre aparece en la urgencia, ¿cierto? Llega el paciente con gastroenteritis y la duda es, ¿le damos antibióticos o no? La respuesta corta es casi nunca. El uso de antibióticos se deja para situaciones muy específicas, por ejemplo, en diarreas disentéricas muy severas, en pacientes con sepsis o bacteriemia o en grupos de alto riesgo como inmunosuprimidos o adultos mayores frágiles. También para agentes muy puntuales como en el cólera grave o la listeriosis. Para la gastroenteritis común y corriente no están indicados. Y ojo, no es solo que no sirvan, a veces pueden hacer daño. Este es un punto que no se nos puede olvidar nunca. Si sospechamos una infección por E. coli productora de toxina Shiga, darle antibióticos puede hacer que la bacteria libere más toxina y gatilla el desarrollo del temido síndrome urémico hemolítico. Así que, primero que nada, no hacer daño. Y para ir terminando, vamos a ver cómo identificar a ese paciente que no se puede ir para la casa, a ese que necesita una evaluación más profunda o incluso quedarse hospitalizado. Estos son los signos de alarma que tenemos que buscar con lupa. Fiebre muy alta y que no baja, mucha sangre en las deposiciones, vómitos que no paran y no dejan hidratarse, signos claros de deshidratación severa, como hipotensión o oliguria, y por supuesto, cualquier síntoma neurológico. Si aparece uno o más de estos, se nos tienen que prender todas las alarmas. Y esta frase lo resume todo. Nuestro trabajo es tener la calma de saber que la mayoría de los pacientes va a mejorar solo con hidratación y reposo, pero al mismo tiempo tener la agudeza para no dejar pasar a ese paciente que se está complicando, a esa excepción que puede ser grave. Y para cerrar, una última reflexión. Cuando sospechamos de un brote, es decir, vemos varios casos que parecen relacionados, nuestro rol va más allá de atender a una sola persona. Es fundamental notificar a la autoridad sanitaria. ¿Por qué? Porque eso activa la investigación para encontrar la fuente y evita que más gente se enferme. Es una responsabilidad de salud pública que empiece nuestra consulta y que no podemos olvidar.